Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nosotros pertenecemos a la Comisión Diocesana de Pastoral Profética. Somos la dimensión de pastoral de evangelización ante los nuevos grupos religiosos. Quiero presentarles al equipo diocesano, a la señora Gabriela del Carmen Bonaga López, al licenciado Iván Castañón Toriz, él es subcoordinador. El contador público Mario Ochoa Santiago, coordinador académico. Pues sean bienvenidos. Me honra al estar aquí entre ustedes participando en esta segunda etapa del quinto sínodo diocesano, para compartir desde mi muy humilde experiencia el tema titulado El reto pastoral ante las denominaciones no católicas. Tema que es actual y preocupante para nuestra evangelización. Quiero indicarles también el resumen que les he dado aquí a ustedes. No estuvo en mis manos la manera de colocarlo, fue de la imprenta probablemente, pero se puede solucionar. Ustedes pueden quitar o despegar las hojas e irlas colocando ya que están enumeradas. Entonces, de esa forma podremos entonces iniciar. Vamos a ver en la página 2 el índice. Vamos a abordar este tema con la alegría del Evangelio que nos invita el Papa Francisco. Sin duda nos llena el corazón y la vida entera de los que encontramos a Jesús. Con esa disponibilidad vamos a introducirnos a este gran tema. Hemos pensado que en el índice vamos a tener ahí 4 capítulos. El primer capítulo daremos inicio a unos documentos muy importantes del magisterio latinoamericano. Nos hemos fijado en estos documentos tan importantes porque son los que rigen no nada más a Latinoamérica, sino también a todas las comunidades y diócesis de este país. El capítulo segundo es muy importante también porque tendremos que saber las iglesias protestantes y los nuevos grupos religiosos, y aquí está el fundamento del por qué nosotros a veces no comprendemos este principio. En este capítulo vamos a dividirlo en las iglesias protestantes que lograron penetrar o venir de Europa, y después veremos en la parte los nuevos grupos religiosos que han aparecido, que son los que han estado dañando, y un poco tendríamos que recordar la historia religiosa en México, pero también tenemos que denunciar los errores fundamentales del protestantismo, y también veremos una aclaración prudente. Pero el tercer punto, el capítulo 3, es el más importante, el que da la clave para esta orientación, porque los movimientos que más afectan a la iglesia son estas 2 divisiones: las sociedades religiosas de origen cristiano y las sociedades religiosas milenaristas que no aceptan el ecumenismo. Y por último, en el capítulo 4, el retorno pastoral o los retos
que debemos de tener ante los nuevos movimientos. Ya los documentos volveremos a verlos, como el documento Puebla, que ya presentó los desafíos pastorales, y también el documento Santo Domingo, que aclara muy bien estos retos. Y por último, otro documento muy importante para nosotros, como es Aparecida, cuando él tiene 4 ejes como retos. Tendremos unas conclusiones, unos anexos que van a ayudarnos a comprender el problema. Por último, bibliografía. Iniciemos con el capítulo 1 en la página 4. Este documento Puebla está tomado, estos números del capítulo 4, donde se indica el diálogo para la comunión y la participación. Este número nos advierte los aspectos positivos y negativos. El número 1109, los movimientos religiosos libres manifiestan frecuentemente el deseo de comunidad, de participación, de liturgia vivida que es necesario tener en cuenta. Con todo, no podemos ignorar en lo tocante a esos grupos proselitismos muy marcados, fundamentalismos bíblicos y literalismo estricto respecto de sus propias doctrinas. El documento entonces nos descubre que hay que tener en cuenta los movimientos religiosos libres. El número 1114 nos habla de los criterios doctrinales. Dice, en toda evangelización resuena la palabra de Cristo, que es a su vez palabra del Padre. Esa palabra busca la respuesta de fe, pero también la misma palabra proclamada por la Iglesia quiere entrar en un fecundo intercambio con las manifestaciones religiosas y culturales que caracterizan nuestro mundo pluralista de hoy. Esto es lo que hoy encontramos en todas las ciudades y en todas las comunidades. Este es el diálogo que tiene siempre un carácter testimonial en el máximo respeto de la persona y de la identidad del interlocutor. El diálogo tiene su exigencia de lealtad e integridad por ambas partes. No se opone a la universalidad de la proclamación del Evangelio, sino que la completa por otra vía y salva siempre la obligación que incumbe a la Iglesia de compartir el Evangelio con todos. Es oportuno recordar aquí que precisamente en el ámbito de la misión nació en el siglo pasado, por la gracia del Espíritu Santo, la preocupación ecuménica. No se puede predicar un Cristo dividido. Este es un principio muy fundamental para poder comprender el diálogo que no se va a llevar a cabo con otros movimientos. El número 1117, siendo la fe personal un acto libre, es menester que la Iglesia dialogante se aproxime a los no creyentes con el mayor respeto de su libertad personal y procurando comprender sus motivaciones y razones. La no creencia por los demás constituye una interpelación y un relato a la fidelidad y autenticidad de los creyentes y de la Iglesia. Esto viene a animarnos a un diálogo. Pero también tenemos otro documento necesario que leer. Santo Domingo tiene estos números importantes del 136 al 152. Vamos a ocupar unas palabras muy importantes que ahora la Iglesia realiza: los nuevos grupos religiosos. Este número dice que estos nuevos grupos fundamentalistas, el problema de los nuevos grupos ha adquirido proporciones dramáticas. Ha llegado a ser verdaderamente preocupante, sobre todo por el crecimiento proselitismo. Ha crecido.
Ya nos advierte este documento la gravedad. Los nuevos grupos religiosos fundamentalistas son grupos religiosos que insisten en que solo la fe en Jesucristo salva y que la única base de la fe es la Sagrada Escritura, interpretada de manera personal y fundamentalista. Por lo tanto, con exclusión de la Iglesia y la insistencia en la proximidad del fin del mundo y del juicio próximo. Esto es un número que nos va dando la clave de lo que vamos a ir enfrentando la Iglesia. Pero no falta otro documento importante como es el documento Aparecida. Nosotros podemos leer estos números del 227 al 239. El primer párrafo es el número 229. Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la Iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva per se. Este número nos abre de nuevo una puerta que la Iglesia debemos de ocupar. Implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener vida en Él. Estos son algunos números que nos abren un poco lo que vamos a tratar. Pero también es muy importante en este capítulo 2, en la página 6, la iglesia protestante y los nuevos movimientos religiosos. El inciso A. Bajo el término general de protestantismo se comprende el conjunto de doctrinas de iglesias salidas de la Reforma del siglo XVI. La palabra reforma sirve también para designar el protestantismo y la razón es que sus principales jefes, Lutero, Calvino, se creyeron enviados por Dios a reformar la iglesia de Cristo, restaurar la religión del Espíritu y sustituir las tinieblas del error y la corrupción de costumbres por la luz de la verdad y la pureza de la moral. No se nos debe de olvidar los orígenes. Son tres causas que motivaron a ello. La primera es la causa intelectuales. Hay muy estrecha relación entre la Reforma, movimiento religioso, y el Renacimiento, movimiento intelectual desde el siglo XV. Filósofos, pensadores, redescubren en el culto a la antigüedad un humanismo que, poniendo al hombre como el centro de todo, choca con la filosofía cristiana de los siglos anteriores, en los cuales Dios dominaba absolutamente el pensamiento de los intelectuales. Otra causa, religiosas. A la independencia del espíritu correspondía una gran libertad de costumbres. Desde hacía algunos siglos, abusos deplorables se habían infiltrado más o menos en todas partes. Se notaba un rebajamiento en la moral de la iglesia, que no cumplía sino imperfectamente su misión divina. Por ejemplo, en Alemania, de una manera señalada, el alto clero mal reclutado entre los grandes señores, poseedor de grandes extensiones de terreno, no enseñaba sino la dominación y para ello se servía de la iglesia en vez de servirla. Pero también tenemos unas causas políticas. Es importante que estas causas intelectuales y religiosas, la Reforma protestante fue más que todo
la consecuencia de un movimiento político nacido de la ambición de los jefes de Estado que vieron en la separación de sus iglesias nacionales y de la autoridad de Roma la mejor manera de acrecentar su poderío y de llegar a ser a la vez jefes espirituales y temporales de sus súbditos. ¿Por qué nos hemos dado a la tarea de ver cómo pensaban o siguen pensando cada vez que se despierta un nuevo movimiento? Hay que descubrir cómo se lleva a cabo. Ya desde el año 1111, Jan Hus en Praga había condenado agriamente los abusos, desviaciones de la época. También siguieron las doctrinas de Wycliffe, que atacó a la Santa Sede. El Concilio de Constanza lo invitó a retractarse y al negarse a ello, la Inquisición lo condenó a muerte, siendo quemado vivo en 1415. Estas doctrinas son muy importantes porque la teoría luterana de la ineficacia de las indulgencias forma parte de todo un sistema cuyo punto central es la justificación por la fe. En lugar de las buenas obras pone Lutero la de peca mucho y cree más. Así podría resumirse la idea maestra del reformador, de la cual saldrán otros varios puntos como consecuencia rigurosa. Para Lutero, a partir de la caída de Adán, el pecado viene a ser una segunda naturaleza del hombre. Todo es pecado en el hombre no es más que pecado. Nada puede cambiar este estado de cosas y el único remedio es recibir la justificación que nos dan los méritos de Jesucristo por la pura fe. Las obras no sirven para nada y en consecuencia los sacramentos y el culto son cosas superfluas. Lutero admite 3 sacramentos: bautismo, Eucaristía y penitencia, pero no procura la gracia, no se requieren para la salvación. Estos puntos son delicados porque así vamos a encontrar en el pensamiento de estos nuevos grupos religiosos estas ideas. Otra idea muy drástica que en ellos hay es el culto a los santos debe ser suprimido. Deben ser imitados, pero no invocados. ¿Cómo vemos ahora el protestantismo actual? Desde que el momento en que Lutero y Calvino y Enrique VIII rompieron la unidad con Roma, adoptaron como norma de fe libre interpretación de la Biblia, perdieron la noción de lo que es la iglesia que Cristo fundó. Carentes del magisterio infalible, abandonaron a sus propias ideas. Bien pronto se subdividieron hasta el caos actual. Surgieron fundadores por todos lados, cada quien con sus ideas. Al principio hubo cruentos enfrentamientos de todos contra todos, pero en la actualidad ha caído en una tolerancia absoluta, en que realmente a nadie le importa lo que otros crean o dejen de creer. Este es el ambiente que hay ahora. El movimiento protestante pasó a América por los ingleses que se asentaron en el norte del continente, sin preocuparse por la evangelización de los moradores originales. La religión era cosa de raza blanca y las tribus indias no fueron ni conquistadas ni mucho menos evangelizadas, fueron exterminadas. Estos nuevos grupos religiosos en México, ¿cómo empezaron? Sabemos todos que la independencia de México fue entusiastamente alentada por los Estados Unidos, pues mientras fuera España quien gobernara, no podrían dominarnos.
manejando hábilmente las ideas masónicas de la Revolución Francesa, ayudaron a los que ahora llamamos padres de la patria y a veces de la corona española a abrir las puertas al imperialismo norteamericano. Hay un embajador muy importante, Joel Poinsett, en estos tiempos de Benito Juárez, convenció a este último de dar entrada a los protestantes, pues mientras México fuera monolíticamente católico, los Estados Unidos no podrían adueñarse de nuestra economía, el primer paso para la dominación política. Así fue como en 1870 empezaron a trabajar en México algunos movimientos religiosos americanos y para 1885 ya contaban con 35,000 adeptos. 100 años después ya eran 880,000 y en 1980 eran 2,200,000. Se calcula en la actualidad existen en nuestro país entre 5 y 6 millones de protestantes. Este asombroso incremento ha sido posible gracias a una serie de circunstancias muy complejas, entre las cuales no podemos olvidar, por ejemplo, la inestabilidad política de México. Desde tiempos de Juárez, en donde la lucha por el poder fue terrible. El porfiriato, por desgracia, desembocó en la revolución y degeneró en la persecución religiosa. Y ahí nació el movimiento cristero. La jerarquía católica tuvo que replegarse y habiendo perdido todos sus privilegios y posesiones, empezar de nuevo a partir de cero en 1929. La escasez de sacerdotes desde la independencia, gran parte del clero era español y tuvo que abandonar sus parroquias, dejó al pueblo sin pastores. Bien, ahora otro dato muy interesante, es así como ahora al restablecerse las relaciones iglesia-estado, ellos en este tiempo, en 1992, aparecen registradas en gobernación más de 300 iglesias. Ellos fueron los que colocaron el término iglesia a todo movimiento que se registraba. Ahí fue un pequeño choque entre nosotros cuando decíamos, ¿por qué a todo mundo ahora se le da el título de iglesia? Pero esto lo hizo la gobernación. Como sabemos, Cristo fundó una iglesia que históricamente hablando es la iglesia católica. Por lo tanto, todas las iglesias emanadas de la Reforma protestante, diríamos, con este término difícil de comprender, pero necesario, son falsas. La auténtica reforma de la iglesia surgió desde dentro a partir del Concilio de Trento, 1545-1563, convocando por el gran Papa San Pío V a los grandes reformadores católicos como San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Jerónimo, San Antonio María Zacarías y tantos otros que sin abandonar el regazo maternal de la iglesia, la purificaron y la santificaron. Sabemos que Dios no abandona a su iglesia y se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero también es muy importante decir cuáles son los errores fundamentales del protestantismo. Dice una frase: si una casa le dinamitamos los cimientos, necesariamente se derrumbará totalmente. Eso fue lo que hizo Lutero después sus seguidores al negar la autenticidad de la Iglesia Católica para independizarse de Roma y tuvieran que inventar teorías y negar los dogmas. De estos errores básicos, el de desconocer lo que es la verdadera iglesia, se derivan como en cascada todos los demás errores protestantes. Inciso A. Como la iglesia es invisible, no hace falta estar en comunión con Roma. B.
Para desconectarse del magisterio infalible y la tradición de la Iglesia, sostiene la libre interpretación de la Biblia, sacando a cada quien con sus conclusiones muy personales. Para negar la tradición tuvieron que adulterar la Biblia o de plano suprimir libros enteros. Ahí nació lo que nosotros conocemos como el canon corto, que lo llevan los judíos y los protestantes, y el canon largo lo llevan los católicos y ortodoxos. Ahí empezó a distinguirse qué libros deberían de desaparecer. Bien. Otro error habiendo roto con Roma, se quedaron sin sacerdocio válido y por lo tanto tuvieron que negar la validez y necesidad de alguno o de todos los sacramentos. Desconociendo la esencia de la Iglesia de Cristo, se dedicaron a fundar Biblia en mano y la Iglesia por todos lados. Esto es lo que aparece ahora. ¿Cuál es el resultado? Todos lo sabemos, existen muchas iglesias cristianas predicando las doctrinas más contradictorias y sembrando la total confusión en el pueblo. Para subsistir independiente, la mayoría de estas iglesias, de estos nuevos grupos religiosos, no tienen la más mínima preocupación ecuménica, aquel deseo del Señor de que constituyamos un solo rebaño, un solo pastor. Faltos de autoridad, muchos de ellos han olvidado la moral cristiana. Para ellos todo vale. Relaciones prematrimoniales, divorcio, anticonceptivos, homosexualismo y hasta el aborto. Igualmente han suprimido del diccionario, y este párrafo es muy importante para también descubrir cómo piensan ellos. Han suprimido las palabras como mortificación, sacrificio, austeridad, y la principal preocupación es la búsqueda del placer a toda costa, de la comodidad, abundancia, prosperidad económica. A eso se deben algunos pastores que expresan muy fuerte esta técnica que tiene: si tú das más en el diezmo, Dios te bendice más. Es una de las formas que se escucha entre ellos para poder tener un poder económico. Es un materialismo práctico, desenfrenado, en la cual las exigencias del cristianismo auténtico, como el temor a la cruz, el seguimiento del Señor, carecen de sentido. Es tan importante este párrafo porque a veces ahora se habla mucho de apapachar, pero la verdadera iglesia, Jesucristo nos habla de esto, que ellos no trabajan, no lo piensan. Una aclaración muy prudente. Hay que decir, sin embargo, no por ser falsas iglesias, todas sus enseñanzas son erróneas. Dentro de la inmensa variedad de iglesias y los nuevos movimientos religiosos protestantes que se autonombran evangélicas, para no despertar desconfianza, hay algunas muy cercanas al dogma católico y que buscan afanosamente la unión de todos los cristianos, pero también hay nuevos movimientos religiosos absolutamente alejadas de la verdad y a las que no les importa lo más mínimo el movimiento económico. No lo vamos a tener con ellos. Estas últimas son, por desgracia, las más activas en México, como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Vamos a darle más importancia a este capítulo 3. Estaba uno acostumbrado a pensar que nada más las iglesias protestantes europeas era lo que teníamos que enfrentar. No, hoy se abre un gran abanico de que la iglesia tiene un gran reto de enfrentar.
Pero tenemos que hablar de estas iglesias históricas de origen europeo que dudablemente que ellos, como los luteranos, los presbiterianos, anglicanos, valdenses, reformados, bautistas, menonitas, muchos de estos tienen grandes seminarios y preparan a su gente excelentemente. Se cuenta que en una ocasión un presbítero católico tenía enfrente un templo anglicano y que en esa ocasión el presbítero católico tenía que descansar, tener sus vacaciones, y le fue a expresar a su amigo, el presbiteriano, y le fue a decir: oye, ¿puedes atender a mi comunidad? Y el otro pues fue a verlo y atendió a su comunidad, a tal grado que este hombre, este pastor, no se llevó a ningún fiel a su iglesia. A ese nivel podríamos hablar nosotros que el protestantismo de origen europeo tiene una fuerte preparación, mucho respeto a la iglesia, pero también con ello se puede hacer ecumenismo. Vamos a ver el otro problema. Cuando ellos pasaron, estas iglesias históricas pasaron a América del Norte, ahí entonces empezó a cambiar. La iglesia de orientación tradicionalmente más confesionales son anglicanos, episcopales, presbiterianos, reformados, luteranos, iglesia de los amigos. Empezaron a aparecer las iglesias libres, se empezaron a independizar, congregacionales, metodistas, bautistas, discípulos de Cristo, ejército de salvación. Ya no tenían mucho vínculo con las iglesias protestantes históricas de origen europeo. Estaban entonces modificando. Pero entonces apareció otro grupo más, de los más delicados, que hoy tendremos que observarlos. El tercero son los evangélicos. Estos son de los grupos más difíciles, o más exactamente evangelicales, designados popularmente como sectas evangélicas y movimientos de tipo libre empresa religiosa. Fíjense, ellos se desglosan de esta forma. Tienen gente que se conoce como misiones de la fe. Y fíjense cómo se desglosan: sociedades misioneras como la Iglesia Centroamericana, la Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia de Nazareno, el Instituto Lingüístico de Verano. Estos movimientos son los que entran como misiones. Pero también nos encontramos con transnacionales religiosas. Son organizaciones como las anteriores, pero con carácter interdenominacional. Sus metas no son eclesiásticas, sino ideológicas. Entre ellas están la cruzada estudiantil, visión mundial, juventud con misión, misión nuevas tribus, unión cristiana evangélica, misión evangélica amazónica, memorizadores de la Biblia, misiones evangélicas de Brasil, unión evangélica del sur de América, misión de América Latina, misión panamericana, juventud para Cristo. Tenemos un documento que salió, lo editó precisamente sección Ecumenismo y Diálogo Religioso, el CELAM. Un documento muy delicado, muy sencillo, se conoce como Amanecer. Son las estrategias evangélicas para la toma misionera del mundo y de América Latina. Aquí vienen las técnicas que nos hablaba precisamente el rector. Como ellos son empresarios, son hombres de universidades, aplicaron todo en Estados Unidos, ya habían aplicado todas estas normas, todos estos sistemas que tienen éxito. Y por eso han tenido éxito, porque entonces ellos logran tener, este documento arrojó algo muy interesante: recomendaciones a la iglesia
de Filipinas después de 10 años del movimiento. Lograron 50,000 para el año 2000, se proponen. ¿Cómo lo hacen? Es muy interesante saberlo. 13 pasos para un programa exitoso de crecimiento. ¿Cómo llegan a lograr ellos triunfar? ¿Por qué están triunfando? Por estas razones. Con estos 3 pasos. Tengan sueños increíbles y vean grandes visiones, lo que nos estaban expresando. Desarrolle y mantenga y use una base sólida de información. Nosotros cuando entramos a las parroquias, cuando somos párrocos, debemos de tener entonces una fuerte información con quién vamos a tratar, qué nivel tiene de educación las personas. 3, trace metas desafiantes, realistas y medibles. Por eso ellos han triunfado. 4, apropiarse de las metas. 5, dale un nombre a tu programa. Por eso aparecieron estos programas en toda América Latina. Hay muchos programas. Expansión 100. Por ejemplo, hacer 100 iglesias. Otro paso que ellos hacen es el desarrollo de una estructura funcional. No hacen construcciones nada más así nada más para el culto. Lo hacen para jugar, para otros aspectos, salones sociales. O sea, es un programa especial, ¿no? Confíe en la oración y en el poder del Espíritu Santo, mantenga a sus miembros activos bien informados, entrene a sus miembros, ese es otro paso, establece normas financieras prudentes. Entre pastores se dice, y a mí me tocó ver un libro, leer un libro donde dicen ellos que no hay ninguna comunidad cristiana, ninguna iglesia o denominación cuyos miembros diezmen de una forma fiel. Ellos lo saben y por eso ellos desarrollan esa técnica. Entre más le das a Dios, más bendiciones recibes, más Dios te da. Entonces es una forma de lograr una economía poderosa para ellos. Otro punto es evaluar el progreso regularmente. Ya avanzaste, ahora vas a evaluar. Ese es el punto 12. El punto 13, hagan nuevos planes. Así es como ellos triunfan. Esto ya lo tenían en las grandes universidades de Estados Unidos, donde ellos manejaban todo esto. Por eso ahora nos llega un poco esto como nos apantalla, pero ellos ya lo habían echado a andar y lo están echando a andar en toda América Latina. Hay otro grupo que también tengamos que tener muy en cuenta, es las transnacionales religiosas. Esto es lo que apantalla mucho a veces a todas nuestras comunidades. Por ejemplo, ellos se propusieron que en el año 2000 tenían que llegar al 50% de convertidos en estas ciudades que tenemos en la frontera sur. ¿Cómo se llama? El país. Guatemala. Querían para el 2000 que todos, la mitad, fueran protestantes. No lo lograron, según algunos padres que tuvimos información de ello, no lo lograron, pero le han pegado muy fuerte a Guatemala. Hemos perdido ahí muchas comunidades católicas por este plan que tienen ellos, por estos planes interesantes, cómo lo llevan a cabo. Por eso, este grupo que tenemos aquí, B, son organizaciones como las anteriores, pero con carácter
con metas. No son metas eclesiásticas, sino ideológicas, económicas, también programados. Entre ellas están la Cruzada Estudiantil, Visión Mundial, Juventud con Misión, Misión Nuevas Tribus, Unión Cristiana Evangélica, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros estamos recibiendo, estas informaciones son las que están entrando muy fuerte. Pero viene otra iglesia que yo diría que está descontrolando tanto, se llaman las iglesias pentecostales. Las denominaciones más difundidas son la Asamblea de Dios en Brasil, Brasil para Cristo, Iglesia de Dios, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, la Iglesia Príncipe de Paz en Guatemala, la Asociación Evangélica Pentecostés Buenas Nuevas. Enfrentar a la iglesia también otro ángulo que se llama expresión religiosas de origen orientales. Aquí nos da gusto que algunas escuelas tomen de estas técnicas orientales, pero va a tener consecuencias en los jóvenes, porque en lugar de tener cristianos, vamos a tener gente a favor de los orientales. Y la fuerza que viene ahora de China es tremenda. Como poder económico viene invadiendo ideológicamente. ¿Por qué no ir entonces a resolver el problema de la familia en lugar de darle técnicas orientales? Meditación trascendental que está de moda, Hare Krishna. Uno cuando iba a pensar que en México íbamos a tener el Islam, vamos a ver en las estadísticas que ya tenemos estas corrientes en México. En muy poco número tenemos también prácticas religiosas de origen africano, el vudú, santería. Ya se practica mucho esto, especialmente lo encontramos en los mercados, ahí se vende de todo esto. Quieres hacerle algo, una maldad a una persona, compra esto, compra el otro y ya está la santería muy bien puesta en México. No nada más es eso, tenemos otros grupos filosóficos, religiosos, Rosacruz, Sociedad Teosófica, Iglesia de la Cienciología. Ese camino también está fuerte, va creciendo en los programas de televisión que tenemos, que estamos recibiendo, se desarrolla mucho esto. Otro en menos escala, pero que también es atrayente, son las sectas satánicas. Se está volviendo esto muy atractivo. Y más en un país pobre, los países pobres lo que quieren es que Satanás los ayude a tener una fuerte economía, salir de la pobreza. Viene una sección más delicada que se llama la iglesia electrónica. Estas iglesias, por supuesto, bien desarrolladas en Estados Unidos, con grandes equipos, tienen compradas muchas estaciones de televisión, de radio, etcétera. Esta red, diríamos así, una red de difusión, es un poderío económico. Solamente voy a decirles que allá en Estados Unidos hay muchos hombres muy famosos en esta línea. Por ejemplo, un Pat Robertson tiene 4,000 empleados, está sostenido por 30 millones de suscriptores. Un otro muy famoso, Jim Baker, cuyas entradas anuales sobrepasan los 100 millones de dólares. Estamos hablando de unos años muy atrás, pero fíjense la capacidad que tienen. Por eso muchos de ellos han logrado comprar en América Latina estos canales de televisión. No lo han hecho aquí en México. Cuando vengan, entonces necesitamos tener gente muy preparada en este aspecto para que logremos también estar en el mismo nivel. Honduras, allá colocaron precisamente en 1985, tuvo 5 millones de visitantes, entradas anuales 140 millones de dólares
este predicador asiduo en programas de misión latinoamericana. Quisieron implantar de Estados Unidos las técnicas para América Latina, pero no sirvieron. Entonces ahora lo que hicieron es mandar pastores a Estados Unidos a prepararlos, y ellos de esa forma tienen éxito. Entonces, si nosotros en este caso no preparamos, pues nos van a comer en esta área tan difícil. Vamos a ver ahora las sociedades religiosas milenaristas. Otro factor muy delicado son los que tenemos muy enfrente de nuestras comunidades. El adventismo es un movimiento sectario que se caracteriza por una espera obsesionada del fin del mundo, cuya fecha han fijado varias veces con base en cálculos artificiales que pretenden deducir de la Biblia. Tenemos los testigos de Jehová, son una derivación del adventismo del séptimo día, cuyas doctrinas básicas copiaron y aumentándolas luego al capricho bajo cada presidente que han tenido. También en este aspecto los testigos de Jehová se les ha estado criticando que ya los niños de 8, 6, 12 los ponen a vender revistas. Es un buen negocio. Tenemos en Texcoco una de las imprentas más grandes de Latinoamérica, De ahí se lanza toda la información para México y para América Latina. Es sorprendente tener una imprenta de esas. Tuvimos la oportunidad de entrar y se queda uno admirado, y todas esas personas que trabajan gratuitamente. Y nosotros pues tenemos que pagar empleados en nuestras parroquias. Los mormones son un grupo que actualmente parece ejercer mayor atractivo en algunos países de América Latina. En Brasil son unos 300,000, pero en México se calcula 1,000,000, y en Chile han pasado a ser en la década de 1980 el grupo religioso más numeroso, y después de los católicos y de los pentecostales. Conclusión. Este párrafo yo quisiera que lo subrayaran, porque da mucha clave para este tratado que estamos, el tercero, evangélicos o evangelicales. Estos son los más radicales, los más difíciles. Con ellos no vamos a entrar nunca en ecumenismo. Son gente que está pensando nada más en sus movimientos. No hay relación ni siquiera con otros grupos. Conclusión. Las formas predominantes del protestantismo americano son el resultado de largos procesos de reinterpretación y adaptación del protestantismo europeo. Eso fue lo que le pasó cuando ellos llegaron a América. Las raíces de lo que tenemos son evangelicalismo, fundamentalismo y pentecostalismo. Estas están dañando a América Latina. Pero no todo es negro, hermanos. No todo es negro. Apareció el día 29 de marzo del 2014 en el Semanario Católico. Todos lo conocemos, ese periódico, Desde la Fe. Apareció un artículo muy pequeño, pero muy profundo. Dice así el encabezado: reconocido líder evangélico se convierte al catolicismo. ¿Quién es este personaje? Ulf Ekman, fundador y pastor por más de 30 años. O sea, él fue el que colocó allá la iglesia Pentecostés. Su iglesia se llama Palabra de Vida. Dice que es una de las más grandes de Suecia. Anunció su conversión al catolicismo junto con su esposa. Cuenta con más de 3,000 miembros, 12 pastores que sirven a la congregación. Posee una escuela con casi 1,000 estudiantes. Fundó la mayor escuela bíblica de Escandinavia.
tiene un programa de televisión, ha escrito libros, han traducido sus libros a 60 idiomas. Y fíjense lo interesante de este hombre, ¿por qué se convirtió? Él lo dijo en una asamblea enfrente de toda su comunidad y de sus pastores, y coloca 6 razones del por qué se convirtió al catolicismo. La primera razón: hemos visto un gran amor a Jesús y una santa teología fundada sobre la Biblia y el dogma clásico. Ahí está una de las cosas más atrayentes para todos estos movimientos. Segundo, dijo, hemos experimentado la riqueza de la vida sacramental. Aquellos que hemos ido a ver la película Dios no está muerto, al final el pastor no le puede dar más que decirle, cree en Cristo y eres salvo. Pero un sacerdote católico puede decir con el poder de Cristo, te reconcilio, te perdono en nombre de Dios tus pecados y te doy los santos óleos. Fíjense la gracia poderosa que tenemos. Estos hombres la descubren. La descubren porque están leyendo, estudiando. Tercero, dijo, hemos visto la lógica en tener una estructura sólida para el sacerdocio que mantiene la fe de la iglesia y pasa de una generación a la siguiente. Se fijó mucho en el sacerdocio. Cuarto, hemos hallado una fuerza ética y moral. 5, la coherencia de los que se atreven a enfrentarse a la opinión general y una bondadosa acción hacia los pobres y débiles. No dejemos de hacer esto. Este es lo más atrayente para muchos que no conocen a la iglesia católica. Se sorprenden. Un padre que venía de la parte norte de Estados Unidos, junto a Canadá, nos estaba platicando a un grupo de sacerdotes y nos decía, los jóvenes allá de Estados Unidos quedan sorprendidos del sacerdocio célibe. Es una meta para ellos difícil de alcanzar porque para ellos todo lo conocen, han hecho de todo. Pero el sacerdocio célibe, cuidado, eso no lo puede adquirir cualquiera. Es atrayente. Para nosotros, pues lo despreciamos, pero no. Para mucha gente de este tipo, de tipo de pensamiento, es increíble lo que tenemos en la iglesia. Muy bien, vamos a darle importancia también al capítulo 4. Desafíos pastorales ante los nuevos movimientos religiosos. Los mismos documentos estos, pero con otros números, nos van a decir ya claramente qué hay que hacer en la iglesia. El 1118, fomentar una actitud más sencilla, humilde, autocrítica en la iglesia y en los cristianos como condición para un diálogo religioso fecundo. El número 1119 nos dice promover a los diversos niveles y sectores en el que el diálogo se establece, un compromiso común decidido en la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de todo el hombre y de todos los hombres, especialmente de los más necesitados, colaborando en la edificación de una nueva sociedad más justa y más libre. Otro número que también nos debe de ayudar es el 1120. Procurar la adecuada exposición de la doctrina católica que ofrezca una justa jerarquía de verdades y una respuesta válida a los planteamientos que le vienen de la situación concreta latinoamericana. Procurar igualmente la educación, formación e información necesarias en el orden al ecumenismo y al diálogo religioso en general, particularmente a los agentes de pastoral. El 1121, promover
en perspectiva ecuménica, un testimonio común a través de oración, Semana por la Unidad, acción bíblica conjunta, grupos de estudio, reflexión y en todo sea posible, comisiones y consejos interconfesionales y a diversos niveles. Por último, tenemos de este documento Puebla, el 1122. Una sección que también nos hemos dado a la tarea, estudiar diligentemente el fenómeno de los movimientos religiosos libres y las causas que motivaron su rápido crecimiento para responder a nuestras comunidades eclesiales, a los anhelos, planteamientos a los cuales dichos movimientos buscan dar una respuesta, tales como la liturgia viva, fraternidad sentida y activa y participación misionera. Ante toda esta participación misionera, trajo también mucha luz estos desafíos pastorales el documento Santo Domingo. El primer párrafo es el número 141. No lo tienen ahí, pero pueden ustedes colocarlo, 141. Dar una respuesta pastoral eficaz ante el avance de los nuevos grupos religiosos y haciendo más presente la acción evangelizadora de la iglesia en aquellos sectores más vulnerables como migrantes, poblaciones sin atención sacerdotal y con gran ignorancia religiosa, personas sencillas o con problemas materiales y de familia. También este siguiente párrafo es el número 142. Promover una iglesia ministerial con el aumento de ministros ordenados y la promoción de ministros laicos debidamente formados para impulsar el servicio evangelizador en todos los sectores del pueblo de Dios. Otro número, 143, afianzar la identidad de la iglesia cultivando aspectos que le son característicos como A, la devoción al misterio de la Eucaristía, el sacrificio y banquete pascual. B, la devoción a la Santísima Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. C, la comunión y obediencia al romano pontífice y al propio obispo. D, la devoción a la palabra de Dios leída en la iglesia. El número 144, el párrafo al final, procurar que todos los planes de pastoral sean una prioridad a la dimensión contemplativa y a la santidad, al fin de que la iglesia pueda hacer presencia de Dios en el hombre contemporáneo que tiene tanta sed de Él. Por último, otros dos números interesantes de este documento. El 145. Crear condiciones para que todos los ministros del pueblo de Dios den testimonio de vida y caridad, espíritu de servicio, capacidad de acogida, sobre todo en los momentos de dolor y de crisis. Esto es lo que está pidiendo mucho nuestra gente, en nuestras comunidades. Esa capacidad que debemos de tener ante los momentos de dolor y de crisis, atención. El número 146, instruir ampliamente al pueblo con serenidad y objetividad sobre las características y diferencias de los diversos grupos religiosos y sobre las respuestas a las injustas acusaciones contra la iglesia. Serenidad y objetividad. Y vamos a ver ahora el documento Aparecida especifica muy bien 4 ejes como retos. ¿Cuál es el número que nos interesa? Es el número 226. No está ahí, pero lo pueden ustedes apuntar. 226. El primer eje dice, la experiencia religiosa. En nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio carismático y el testimonio personal de los evangelizadores que llevan a una conversión personal y a un cambio de vida integral. Esto era lo que estamos
platicando en los salones, ¿verdad? Esto es lo que nos interesa. Pero también fíjense la vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente, se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsable en su desarrollo. Eso permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia. C. La formación bíblico-doctrinal. Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única manera de madurar su experiencia religiosa en este camino acentuadamente vivencial y comunitario. La formación doctrinal no se experimenta como un conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. D, el último, el compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación a fin de reencarnarlos en la iglesia e invitarlos a volver a ella. Ahí están estos 4 ejes muy interesantes. Conclusión. La iglesia, nos dice el Papa Francisco, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. En definitiva, la situación actual que vivimos en nuestro país y en nuestra arquidiócesis, particularmente sobre la proliferación de los nuevos grupos religiosos, nos invitan a poner mucho más de nuestra parte en el campo de la evangelización y de la atención pastoral de nuestras comunidades. No podemos seguir permaneciendo indiferentes ante este hecho significativo. Al ir viviendo con muchos hermanos nuestros, van dejando nuestra fe católica por diversos motivos, como son la ignorancia de su fe, la falta de evangelización en general, el mal testimonio de muchos fieles bautizados y consagrados. Nos lleva también a descubrir el tipo de ecumenismo que se está dando entre las iglesias evangélicas no históricas. Ellos tienen esto: me puedo unir a otros si no problematizo, si no cuestiono, si no tengo sentido crítico de las verdades de la fe. Otra conclusión es: estamos invitados a vivir con alegría nuestra fe, a aceptar en nuestros hermanos que se alejan, esperar mucho de nosotros y ya no olvidarnos de ellos, lo que actualmente nos dice nuestro pontífice el Papa Francisco, a vivir con la alegría del Evangelio. Ahora vamos a pasar a una sección que se conoce como los anexos. ¿Para qué esta cronología? Para descubrir cuándo, los nombres de las iglesias, quién fue su fundador, lugar y el año que se fueron. Pues aquí tenemos una buena lista, pequeña pero necesaria para poder descubrir. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, Elena White, 1863. Tenemos aquí en México Luz del Mundo, Aarón Joaquín Flores, Guadalajara, 1926. Castillo del Rey, en Monterrey. Casa de Dios, Samuel Ruiz, Torreón, 1980. Y así poder descubrir que nuestra iglesia pues viene de Jesucristo. Para ellos esta lista no les interesa mucho. ¿Por qué? Cree en Cristo y sé salvo. Es su forma de pensar, pero para nosotros sí la historia. Vamos a pasar a algo que también va a reforzar cómo andamos en el censo de población de la INEGI, que es interesante. En la página 22
Voy a leer nada más algunos párrafos. El tercero, sin embargo, su presencia en la esto es lo que dicen ellos, el INEGI. Sin embargo, su presencia en la sociedad ha ido disminuyendo gradualmente como consecuencia de la aparición de tantos nuevos religiones, principalmente de fundamento cristiano, como de un aumento en el número de personas que reconocen no profesar religión alguna. Entre 1985 y 1970, el porcentaje de la población católica pasó de 99.1 a 96.2. Entre 1990 y 2000, la representación entre la población de 5 y más años pasó de 89.7 a 88. En el ámbito estatal, sobre todo en la frontera norte, así como en el sur y suroeste del país, destacan algunos estados por la mayor pérdida relativa de la presencia católica. La primera estadística, página 23. Esta estadística es para nosotros importante guardarla porque sabemos que empezaron 1895, 1940, 1970 y 2000. Y entonces ellos sacan un porcentaje, nos van diciendo en cada año, y el 2000 es el 88.0 porcentaje de católicos. La siguiente, 24, podemos ver ahí Puebla, cómo se encuentra. En el 2000, 91.6 el porcentaje de católicos. No sé si ya les entregaron 2 hojas extras, ¿sí? ¿No? A ver, por favor, por ahí tenemos 2 hojas extras. Y aquí viene el censo actualizado del 2010. ¿Cuánto? Ellos lo tienen así. Para el 2010 tenemos el porcentaje 83.9. 83.9. Puebla tiene 89.2. Fecha de actualización, jueves 3 de marzo del 2011. Pero también la siguiente hoja se encuentra sin religión. Eso también tenemos que saber qué porcentaje tenemos para el 2010 o personas ya sin religión. El 4.6. O sea que el 2000 teníamos 3.5% y ahora aumentó al 4.6. Estos son datos de la INEGI. O sea, esto no se puede modificar. Por el peso que tiene la población católica en el país, su distribución a lo largo del territorio es semejante a la de la población nacional. El mayor volumen de poblacional se encuentra en la región centro del país, como vamos a verlo, donde residen el 35 de cada 100 católicos. En los estados que la conforman, más del 90% de sus habitantes declararon esa religión. En el centro occidente, lugar de fuerte tradición católica, se ubica el 23.4% de los creyentes de esta fe. Esta religión está conformada por algunas de las entidades con los más altos porcentajes de catolicismo, como Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Zacatecas. El INEGI dice, en el sur-sureste reside el 21%, son estadísticas del 2000. En esta zona se encuentran las entidades con menor catolicismo, como son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Aunque también se encuentra Guerrero, cuyo porcentaje supera la media nacional. El noroeste reside el 13.5% de las personas católicas en las entidades que conforman esta región, exceptuando Durango. El porcentaje de esta creencia es menor a la medida nacional. La zona con el menor densidad de población es el noroeste. El país ahí reside el 7.5% de las personas con religión católica. Vamos a ver la primera estadística, 27. Es tan bonito esto porque indudablemente que ellos
lograron que el país se dividiera en 5 regiones. A ver, en sus hojas tienen un color azul fuerte en el mero centro, así le llamaron ellos el centro. Luego un color menos fuerte que el azul se llama centro-occidente. El tercero, un color azul cielo, sur-sureste. Luego, ¿qué será este color? Naranja. El cuarto, le llamaron a esta región noreste. Y California y los otros 2 estados o 4 estados le llaman noroeste. Entonces son 5 regiones que dividieron así para poder. La parte superior derecha se encuentra ahí el total de población católica y distingue muy bien hombres y mujeres. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Bien, vamos a pasar a la 28. Lo interesante es ver aquí, apareció la población pentecostal en el 2000, donde se concentra el mayor número de este movimiento religioso, en el sur-sureste. O sea, lo que es Yucatán, Campeche, Chiapas, Guerrero, toda esa parte. Pasamos a la siguiente, 29. Población evangélica. Tenemos un mayor número, no quiere decir que en toda la República no tengamos, pero donde se concentra es en el centro, 34.4% de población evangélica. Y ahí está el número total, cuántos evangélicos en el 2000, en la parte superior derecha. Población adventista del séptimo día, página 30. ¿Dónde se concentra este movimiento más fuerte? Sur-sureste, en azul. Toda esa zona se encuentran muchos de ellos. Cuando hicimos un paseo, el decanato, a esa zona, íbamos viendo muchos evangélicos, muchos templos evangélicos. Queda uno sorprendido de esta zona. Población mormona. Se concentra todo en el centro, pero no quiere decir que también en nuestros estados. Ahí tenemos el 36.0. Testigos de Jehová, página 32. Se concentra en el sur-sureste, 32.3. Población budista. Uno dice, bueno, no íbamos a tener este tipo de movimiento, pero aquí está. Se concentra en el centro también, 52.8 es el porcentaje. Población islámica, página 34. Se concentra en el centro, 52.4. Población espiritualista, página 35, en el centro son 57.6. Y también esta estadística de la página 36 nos interesa, población sin religión. Lo interesante de esta estadística es descubrir dónde hay menos creyentes. Sur-sureste. Ahí se encuentran los movimientos también muy extremosos y también se encuentra ahí la gente que ya no cree en nada. En la página 37, diversidad religiosa en Puebla. Esto nos interesa mucho a nosotros. Puebla se encuentra entre las primeras 11
entidades del país con mayor porcentaje de población católica. Por consiguiente, registra porcentaje bajo en otras agrupaciones religiosas. En todos los censos se ha registrado un alto porcentaje de catolicismo. Hasta 1950 fue superior al 98%. En las siguientes décadas disminuye un punto porcentual y de 1970 a la fecha el descanso es de 5 unidades. Al interior del estado también hay un alto porcentaje de población católica. Este dato también nos interesa. En 163 de los 217 municipios el porcentaje es superior a 90. El escenario religioso es distinto en el municipio de Songozontla, donde por cada 100 personas 38 son católicos, 45 siguen una doctrina no católica y 16 no tienen creencias religiosas. Página 38, el último párrafo. Entre 1990 a 2000 se registra un crecimiento más dinámico de la población con alguna religión no católica, pues su tasa es de 3.5, mientras que entre los católicos alcanza 1.9 y la de la población sin religión solo el 0.6 del promedio anual. Bueno, las estadísticas pueden ser un poco cansadas, pero nos descubren cómo vamos en los estados y cómo vamos perdiendo hermanos. El anexo C. Si contáramos cuántos movimientos hay aquí, más o menos serán 61. Cuando encontré estas notas, decía hasta el final una nota: en la ciudad existen otras 150 congregaciones y favor de comunicarse, Alianza de Líderes de Puebla. Cuando ellos sacaron en el periódico esta estructura de ellos, venía una clasificación, iglesias históricas, etcétera. Después se ve que lograron ellos una alianza de líderes, de pastores, y se presentan ahora iglesias cristianas, así con ese título. Entonces impresiona ese tipo de información, pero vayan viendo ustedes las colonias como están en todas partes: La Paz, Chulavista, Lázaro Cárdenas, Zabaleta, Mayorazgo, El Cristo, Bugambilias, San Felipe Hueyotlipa, Xilotzingo, Prados Agua Azul, etcétera, etcétera. El Humboldt, el Carmen, la Reforma, San Baltasar, Gabriel Pastor, La Luz, el Carmen, el Centro, Santa María, Morelos, Viveros de Valle, etcétera. Están en todas partes. Entonces, sumando esta lista, y como dice esta nota, otras 150 se encuentran en la ciudad, suman 213 templos que tenemos de estos hermanos. Bien, viene una bibliografía. Si se les va el sueño, lean en el número 5 de la bibliografía este libro: El fenómeno de las sectas fundamentalistas evangélica de América Latina, Florencio Galindo. Uno de estos libros importantes que todo sacerdote tiene que conocer. Tiene una pequeña explicación este cuadro. Ustedes han de ver la barca, pues no es una barca a estilo oriental, es una barca pagana. El paganismo, se puede hablar de los vikingos, puede representar otras culturas. Entonces ahí se encuentra Jesús platicando con sus apóstoles, enseñándoles, diciéndoles: miren, tenemos que transformar este mundo. Esta barca tiene una gran cruz, que es Jesucristo. En la preparatoria un sacerdote nos dio esta clase de literatura.
nos hacía vibrar cada vez que él nos exponía el final de este sacerdote. Lo asaltaron y lo echaron a los canales de aguas negras, y nos enseñó, y quisiera resumir o expresar con esto que nos enseñó hace mucho tiempo. Va para ustedes. Plegaria de América. Me llamo Carlos, soy nuevo, soy de América. Vivo en el sur de América como un hijo reciente. Mis pies son claros y anchos como la madrugada. Mi rostro es manantial, todo mi cuerpo es verde. Sobre mi pecho pastan búfalos y caballos, y el sol abre amapolas con su mano caliente. Creo en el pescador, en sus pescados y en sus redes. Me gusta ver un pueblo estrenando palomas. Siempre espero una carta con noticias del mundo. Espero el pan, la paz, el amor, los manteles. Espero con mi comunidad junto a las estaciones. Y pienso que el futuro va a llegar en los trenes. Defiendo mi iglesia, mi esperanza. Pongo un beso en la puerta de mi iglesia, mi casa. Yo sé que somos muchos, que somos casi todos. Todos están de pie, todos estamos de pie. Como leñadores trabajamos. Y con una corteza de amor nos defendemos. Acudan a mi casa de América, acudan a mi casa de América, a nuestra casa, a decir con mi lengua esta plegaria. Muchas gracias.